sumándome a este homenaje al padre Jorge Ferrer, a quien conocí en la mesa directiva de FELAIBE y que, bueno, considero una persona brillante, además de una persona muy humana, siempre muy asequible y muy claro en su manera de pensar. Decidí escoger este artículo que creo que tendría que ser lectura obligada en cualquier programa de bioética. Fíjense, cuando las personas que nos dedicamos a la bioética, que hemos estudiado y que actuamos en bioética, eh, muchas veces tenemos la equivocación de pensar que la bioética es otra cosa. No sé por qué. No sé por qué los programas de bioética no se enfocan en explicar bien qué es la bioética y qué no es la bioética, y cuál es el fundamento de la bioética y cuál no lo es. Entonces, he oído de muchas personas que dicen, bueno, bioética, pues es que todos estamos vivos y entonces todo entra en la bioética. No, la bioética tiene un área de trabajo muy particular que Jorge claramente explica en este artículo. Yo sí sugeriría que se usara como texto de referencia en todos los programas de enseñanza de la bioética y de ahí para siempre, que de vez en cuando lo leyéramos para saber exactamente en qué estamos trabajando y por qué estamos trabajando en eso. Bien, este es el resumen del artículo y saqué unas partes muy específicas de ese resumen porque de lo que se trata en grandes rasgos es examinar el estatuto epistemológico de la bioética como disciplina académica. Y particularmente en el caso de la bioética, la pregunta fundamental es de índole moral. Siempre lo que queremos es resolver un problema moral. Por lo tanto, dice el autor, la bioética es una disciplina ética que tiene su hogar epistemológico en la filosofía. Tiene toda la razón, tiene toda la razón, se nos olvida esto. Entonces, inicia el artículo explicando qué es la bioética y qué no es la bioética. Y pone varios ejemplos de autores en donde se propone que la bioética puede ser varias bioéticas. Por ejemplo, Tristan Mengelhardt señala que la bioética es un sustantivo plural. O sea que se diría más bien que la bioética es más bien varias bioéticas. O cita también a Marcialo Vidal, que dice que se puede constatar una correlación entre áreas geográfico-culturales y diversidad de planteamientos bioéticos, y entonces se podría tal vez hablar de que la bioética europea continental es diferente a la anglosajona o a la mediterránea o a la del norte. Y también, diría Vidal, pues hay diferentes bioéticas dependiendo de cómo se practique y en dónde vivamos. Por lo tanto, dice este autor, no solo son múltiples las orientaciones teóricas y los planteamientos culturales, sino que también podemos constatar distintos ámbitos de interés y de especialización dentro del mundo de la bioética. Y entonces hablaríamos de bioética clínica, de investigación científica, de bioética fundamental, etc. Por lo tanto, Jorge pues lo que afirma es que es imperioso preguntarse si hay algún denominador común que abarque todas las iniciativas y esfuerzos que se identifican con el sustantivo bioética. Y su respuesta es sí. Si todo es bioética, porque pues, todo es bioética, entonces, ¿en qué consiste su peculiar aportación al concierto de las ciencias y las disciplinas académicas? Y en su manera muy clara de escribir, empieza a desglosar las definiciones de qué sí es bioética y qué no es. En palabras del autor, bioética es el estudio sistemático de las dimensiones morales, incluyendo la visión moral, las decisiones, las conductas y las políticas de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud. Y esta parte para mí es clave, adoptando diversas metodologías éticas y en un contexto interdisciplinario. Él saca su definición y está de acuerdo con la de la Enciclopedia de Bioética de Warren Rich. Hace énfasis y mucho énfasis en las ciencias de la vida y el cuidado de la salud. Y esto no se nos puede olvidar. Si nos salimos de ese ámbito, ya no estamos hablando de bioética, estamos hablando de ética y está bien. Pero la bioética trabaja en las ciencias de la vida y el cuidado de la salud. Por lo tanto, epistemológicamente hablando, la bioética es una de las llamadas éticas aplicadas. Y estas, a pesar del análisis interdisciplinario que requieren los problemas que abordan, constituyen en definitiva empresas filosóficas. O sea, el centro de la bioética está en la filosofía, a pesar de que sí es una interdisciplina.
En el artículo procede a hablar del hogar epistemológico de la bioética, de dónde sacamos este conocimiento. Y otra vez, muy a su estilo, da varias definiciones muy claras de cada uno de estos conceptos para poder llegar a esa conclusión. Nos dice, epistemología es el estudio de la naturaleza del conocimiento y de su justificación. O sea, cómo conocemos y cómo podemos fundamentar nuestros conocimientos. Y pasa a decir, bueno, entonces, ¿qué es una ciencia? Es un saber sistemático, metodológicamente riguroso y racionalmente justificado dentro de los límites tolerados por su objeto de estudio. Por lo tanto, continúa diciendo, condición indispensable del existir de una ciencia es la especificidad de su estatuto epistemológico, o sea, de dónde sacamos ese conocimiento específico, que constituye al mismo tiempo el principio de identidad, o sea, qué va a hacer que esta ciencia sea lo que es, y el de diversidad de esa misma ciencia concreta, o sea, cuál es el objeto formal de estudio de esto que estamos, en lo que nos estamos enfocando. Procede a decir, entonces, ¿qué es ética? La ética es la disciplina académica cuyo problema central consiste en la fundamentación de normas legítimas de convivencia para la acción y la interacción entre seres humanos, aunque sus morales sean diversos. Entonces ya sabemos qué es epistemología, qué es ciencia y qué es ética. Y concluye esta sección de su artículo diciendo, ¿cuál es la identidad de la bioética? La identidad es la ética. Esa es la identidad epistemológica. La ética aterrizada en las ciencias de la vida y las profesiones de la salud en una sociedad pluralista, es decir, con múltiples morales positivas en su seno. Por eso hace la distinción entre la bioética es bioética, aunque podamos aplicarla de forma diferente en diferentes partes del mundo. En la siguiente sección del artículo se enfocan las éticas aplicadas. ¿Qué son estas éticas aplicadas? Y para explicarnos, se basa en diferentes autores que han escrito acerca de ese tema desde el inicio. Y esta es una cita textual, dice, el primer número del Kennedy Institute of Ethics Journal del 2007 está dedicado al tema de la bioética como ética aplicada. El artículo fue escrito por Baker y McCullough, quienes dicen que el modelo de las éticas aplicadas no es, no es el correcto cuando uno quiere hablar de bioética. Aunque admiten que la filosofía moral ha tenido influencia en el desarrollo de la ética médica, ellos dicen que ha sido más bien un modelo de apropiación y no de aplicación. Y cuando hablan de apropiación entienden la adopción de conceptos filosóficos que van adaptando para usarlos en los propios fines de un contexto práctico. Y así como que se alejan del marco teórico de donde vinieron. Esto es lo que dicen estos autores. Luego hace una crítica a esa definición y dice, pues es que la definición de ética aplicada que Baker y McCullough escriben o a lo que se refieren es demasiado restrictiva, porque la teoría sí brindaría los principios generales y a partir de estos se podrían deducir juicios fundamentados acerca de las prácticas humanas determinadas. Y luego cita a Bisham, quien escribió un artículo en el mismo número de la misma revista. Bisham, no está de Bisham, pues que sabemos es uno de los autores originarios del principialismo, como nos estaba comentando el doctor Miguel Suazo. Bisham dice, es verdad que los juicios silogísticos pueden jugar un papel válido en la valoración moral de las acciones particulares, pero eso no significa que los autores anteriores, que entienden la bioética como ética aplicada, reduzcan su metodología a la deducción de conclusiones morales. O sea, la ética aplicada se usa hoy en día para referirse en términos amplios a cualquier uso de los métodos de razonamiento para examinar críticamente decisiones morales prácticas en las profesiones, la tecnología, la política pública y otros campos similares. O sea, sí se toma algo de lo inicial, pero la bioética lo modifica la manera de trabajar y modifica el ámbito de acción para crear una cosa nueva. Y concluye Jorge diciendo, concurrimos con el juicio de Bisham. La bioética es una ética aplicada en cuanto adopta métodos de análisis filosófico, es decir, métodos estrictamente racionales de análisis moral para llegar a conclusiones racionalmente justificadas. Y esto con el fin de examinar problemas morales concretos que se
otra vez, que se presentan en las ciencias de la vida y en las profesiones de la salud. Y esto para mí es lo más importante de todo. Y continúa diciendo, sostenemos que la bioética es una ética aplicada en este sentido del término. La ética es aplicada si se esfuerza por dar respuestas fundamentadas a los problemas morales que se plantean en los campos siempre concretos del obrar humano, y no en cuanto a que aplica principios eternos y predeterminados a unas disciplinas particulares. Ya, clarísimo. Prosigue en el artículo a explicar un poco esto de la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad y la bioética. Porque la bioética sí se basa en la filosofía, tiene su centro en la filosofía, pero no puede trabajar solamente en el ámbito de la filosofía, pues porque se dedica a examinar los problemas de las ciencias de la vida y de la salud. Entonces tiene que agarrar también de otras disciplinas. Y explica. La interdisciplinariedad alude a la transferencia de métodos de una ciencia a otra, dando origen a disciplinas noveles. A su vez, la transdisciplinariedad busca conocer lo que trasciende a todas las disciplinas, lo que está simultáneamente entre las disciplinas a través de las diferentes disciplinas y más allá de toda disciplina. Por lo tanto, lo que dice el autor es que la bioética sería transdisciplinaria. ¿Por qué? Porque aborda el complejísimo problema de la vida en este planeta. Y de esta manera, pues, se exige que se incorporen los aportes de la biología, de la medicina y de muchísimas, bueno, del derecho y de muchas otras disciplinas. Pero también son indispensables las perspectivas de las ciencias sociales, el derecho, la filosofía tradicional y hasta las diversas tradiciones religiosas y espirituales. Todo esto hace parte de la bioética. Y desde su punto de vista, el método de análisis de los problemas tratados en bioética exige un abordaje transdisciplinario o al menos interdisciplinario. Yo coincido con que es transdisciplinario. Pero una vez hemos aceptado la transdisciplinariedad como actitud y como método de análisis, no podemos negar que estamos haciendo ética. Claro, es la base. Lo que estamos haciendo es analizar si una acción es correcta o no. Es decir, el foco integrador del discurso bioético es de índole moral, obviamente. Así concluye esta sección del trabajo. Dice precisamente porque estamos haciendo ética cuando trabajamos en clave bioética, se impone concluir que la bioética encuentra en la filosofía y su hogar epistemológico. De aquí sacamos el conocimiento final, su identidad última, sin que esto signifique que se trate, como ya hemos explicado, de la simple aplicación mecánica de teorías. En la bioética no agarramos como, y es parte de su crítica al principialismo, justamente es, no se pueden agarrar principios y aplicarlos sin ir a la fundamentación filosófica de por qué esos principios son los correctos y cómo se aplican en cada una de esas situaciones que tienen que ver con las ciencias de la vida y de la salud. Y para concluir, de esta manera concluye él el artículo. Lo primero que dice es que hay cierta resistencia a ubicar la bioética en la filosofía. ¿Y por qué cree él que sucede esto? Pues porque la filosofía tiende a considerarse como una actividad bastante distante, como una actividad en donde estamos pensando en, más bien como en una nube de pensamiento que nunca aterriza. Esas son palabras mías y no de Jorge. Sin embargo, el filosofar propio de la bioética no puede limitarse a interpretar el mundo. O sea, no solamente nos podemos quedar en ese mundo de las ideas. De poco nada sirve si no contribuye a transformarlo. O sea, debe ser una reflexión comprometida con cursos de acción que promuevan el bien integral. Por eso hablamos de que la bioética es aplicada a los humanos y a los demás seres vivientes en nuestro planeta. Y también dice que no están reñidas la visión y análisis transdisciplinarios de los problemas bioéticos con la identidad filosófica de la bioética. Pues porque en la filosofía finalmente, dada su naturaleza, siempre hay una visión amplia que se pregunta por el sentido de la totalidad y por el significado último de las cosas. Por lo tanto, una filosofía que se limite a debates entre lo que él llama, y esto sí lo pongo textualmente, filósofos profesionales, pues ya estaría renunciando a lo que realmente es la identidad de la filosofía. La filosofía abarca todo, abarca
el mundo de las ideas, pero también abarca la acción. Y dice, los que hacemos bioética en las latitudes latinoamericanas no deberíamos ignorar las aportaciones hechas por los debates sobre el método de la teología y la filosofía de la liberación durante la segunda mitad del pasado siglo. Aquí regresando él pues a su origen como teólogo. Entonces, esta es una oración en donde se deja ver su formación como teólogo y pues su creencia profunda en esto. Y dice, quisiera hacer referencia a la obra del desaparecido teólogo uruguayo Juan Luis II, autor del libro Liberación de la Teología. En dicha obra, Segundo propone la idea del método teológico como un círculo hermenéutico, que parte de los hechos de la experiencia y lleva a una reflexión que conduce a su vez a una nueva praxis. Y un poco luego dice, bueno, pero no estamos haciendo aquí teología, pero pues no podemos negar de dónde venimos y pues de una formación teológica. Pero él, bueno, dice, no estamos haciendo aquí teología, queremos hacer bioética con una metodología filosófica, es decir, estrictamente racional y por ende secular. Y dice, pues es que los datos siempre cambian, nos obligan a formular continuamente preguntas inéditas que exigen una reflexión moral. Y esta reflexión pues nos lleva a nuevas prácticas, a nuevas fundamentaciones que van a tener que ser evaluadas continuamente y renovadas. Y para terminar, esta es su oración con la que concluye su artículo. Dice, en resumen, la bioética es una praxis filosófica que busca la realización de los valores morales en las prácticas relacionadas con las ciencias de la vida y las profesiones de la salud dentro del marco de un compromiso existencial con la transformación de la realidad en orden al bien común, a la justicia y al florecimiento de la vida en este planeta azul. Su actitud y sus métodos de análisis son transdisciplinarios. Su identidad y su hogar epistemológico último se encuentran en la filosofía. Esta oración la pondría yo en todas las clases de formación en bioética, de todas las facultades de bioética y todas las clases de bioética, por lo menos en Latinoamérica, en donde se nos ha olvidado un poco qué es la bioética. Para mí esta es una frase magistral. Y pues con esto concluyo mi presentación.